ante Pilato un personaje, una autoridad romana, ¿verdad?, sobre la que estaban los judíos sometidos. Entonces, en ese evento tenemos a los romanos por un lado, soldados que tal vez no interpretaron qué es lo que estaba sucediendo y solo, como dicen todos los soldados, cumplo con mi deber. Estaba Pilato, que era una autoridad que por lo menos debería de observar la ley romana, porque eran los únicos autorizados a condenar a muerte. Estaban los judíos con el Sanedrín y el popul de los judíos ahí, que no sé si entendían o no entendían la situación, pero quienes sí entendían eran los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote en ese momento y toda la crema innata de los religiosos. Increíble. Los que creemos que deben de saber, los que creemos que deben de ser humildes, eran los que en su soberbia y pasando por alto las escrituras, por un capricho o por cualquier circunstancia o por Satanás mismo, no estaban reconociendo al Hijo de Dios ni los eventos que estaban ocurriendo, aunque habían sido profetizados. Y ellos manejaban la Torá, la Tanakh, en donde ellos tenían esas escrituras y podían verificar cada uno de los hechos, desde el nacimiento, desde quién iba a nacer, desde su genealogía, hasta los eventos posteriores de sus torturas, de su persecución, del lugar donde iba a morir y cómo iba a morir. Tenía que ser mucha coincidencia para que alguien, habiendo hecho tanto milagro extraordinario, ahora le dijeran que no era el Hijo de Dios. Pero cuando la rebeldía llega, sea por la soberbia o porque Satanás o porque por nuestro propio carácter nos embotamos y no entendemos la palabra de Dios, nos encerramos. Entonces algunos dicen, estos están condenados ya, es decir, fueron predestinados para ser condenados. Pareciera. Pero hoy vamos a ver y a aprender de esta enseñanza que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos dé la fuerza para poner por obra su palabra. Vayamos al capítulo número 19 con este contexto y vamos al verso número 1. Así que entonces tomó Pilato a Yeshua y lo azotó. En el sermón anterior había dicho yo que Pilato trataba de salvar al Señor y había hecho algunas maniobras por alguna circunstancia. Si leemos en los 4 evangelios podríamos ampliar la información acerca de estos actos, pero hay algo interesante. Los líderes romanos eran supersticiosos y le tenían miedo a las maldiciones. Pilato no era la excepción de esto. Pero Pilato estaba viendo al Mesías y lo analizaba. ¿Qué era realmente? Se lo habían llevado diciendo que era un conspirador contra César, es decir, un revolucionario que podía poner en peligro el imperio romano. Pero Pilato se convence al conversar con Yeshua que no es así y que estos sinvergüenzas y estos pícaros lo que querían era utilizarlo a él para esta muerte. Pilato no era sencillo. Dije anteriormente también que le caían mal los judíos y a los judíos le caía mal Pilato por muchas acciones que había hecho. Pero en el contexto que estaba Pilato, estaba en un momento peligroso, porque César siempre estaba vigilante de que todos los que gobernaban con él apaciguaran cualquier revuelta y que el imperio se mantuviera en paz. A Pilato ya se le habían levantado, ya había habido revueltas ahí. Entonces no ocupaba una más, porque entonces peligraba su cargo y podía ser castigado. Los judíos, sabiendo esto, los sinvergüenzas líderes, políticos también, amenazaban a Pilato si no les cumplía lo que ellos estaban pidiendo. Entonces Pilato se encontraba en esas circunstancias.
Pilato lo azota creyendo que esto iba a apaciguar los ánimos de matarlo. Pilato no lo quería matar, porque Pilato, de acuerdo a la ley romana, que dije anteriormente también, uno de los mejores, el derecho romano, cuando uno estudia derecho, es uno de los mejores derechos que hay. Entonces el derecho romano, pues según las leyes, Pilato no encontraba motivo dentro de las leyes romanas como para la pena de muerte del Mesías. Entonces él buscaba apaciguar, pero no quería una revuelta tampoco. Entonces buscaba apaciguar a este pueblo enardecido, el popul. Un compañero dice la mapachada, es los que andan gritando y no saben ni por qué, solo porque miran que grita la otra gente y se unen a andar gritando. Porque estos no entendían, pero los líderes sí, los que habían fraguado esto, y tenían enardecido al pueblo, y el pueblo quería ver una crucifixión. A nadie le importaba la verdad, a excepción de Pilato, que le había hecho una pregunta: ¿cuál es la verdad? Pero Pilato no era sencillo, él entendía, pero estaba entre la espada y la pared. Verso número 2. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un manto de púrpura. Como siempre, los mandos medios abusando. Mi señor ya era un reo y ya lo teníamos. Entonces Pilato decía, bueno, cuando lo miren ensangrentado, cuando lo miren golpeado, tal vez sus ánimos se bajan, tal vez tienen misericordia de él. Entonces entretejieron una corona de espina con una espina más o menos de 5 centímetros. Y podríamos decir, se la pusieron a él. Esas espinas, además de los latigazos que tenía, todo golpeado, ensangrentado, inflamado. No sé cuánto han de haber sufrido los discípulos. Tengo claro que la multitud enardecida estaba complacida, y entre más destruido lo miraban, más placer sentían. Pero Pilato, siendo un impío, qué terrible. Pilato, siendo un impío, no era ni siquiera judío, estaba teniendo misericordia de este hombre. No quería la muerte. Entonces parece ser que los peores enemigos del Señor son los mismos que predican su nombre. Y hoy día hay muchos pastores, muchos autollamados apóstoles y profetas sinvergüenzas, tergiversando la palabra a su favor, llevando a la gente al infierno junto con ellos. Y la gente piensa que porque son pastores o porque son estos, deben de escuchar a todos. No, las congregaciones deben de estar atentos a ver si la palabra se está trazando bien. Tienen la obligación de hacerlo, porque falsos apóstoles, falsos profetas y falsas enseñanzas habrán, y las congregaciones son responsables de saber a quién escucha. Yo he repetido muchas veces: mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, y yo las conozco. Y añade, y ellas me siguen. Es decir, que los que van a seguir la verdad son los de la verdad. Siempre habrá gente que va a preferir seguir al diablo creyendo que sigue a Dios, pero ellos lo entienden. En este caso los judíos sabían que estaban haciendo algo incorrecto, lo sabían. Pero su rencor, su odio, su envidia podían más que la verdad misma. Aquí surge una pregunta: ¿por qué vendes la verdad tú? Hay personas en las congregaciones que, sabiendo que es la verdad, se van a otras congregaciones porque discutió con un hermano, y aunque allá estén hablando de que va para el infierno y que es una doctrina insana, pero por rencor se han ido de la congregación. También en el sermón anterior dije, no sé qué es más terrible, si el que busca la verdad y no la puede ver porque no tiene discernimiento, o el que, como Pilato, conociendo la verdad, la ignora. Entonces Pilato, dije, qué corazón perverso no podrá contristarse al ver un hombre golpeado, humillado, sangrante e inflamado. Bueno, Isaías dice que escondimos su rostro porque no había en él buen parecer, refiriéndose a esto. Quebrantaba el corazón de aquellos que amaban al Señor, pero los que lo odiaban sentían placer
en ver lo que le habían hecho al rey de los judíos. Pilato entendió que al ver al Señor de esta manera, él no provocaba ningún peligro para el imperio de César. Entendió claro que estos sinvergüenzas lo que querían era su muerte, pero que él no era un peligro porque nadie se estaba levantando por él revolucionariamente. Y él había dicho claro que su reino no era de este mundo. Le había dicho claro que ninguna autoridad tenía sino la que le diera el Padre sobre él. Estas palabras sonaban en la mente de Pilato, pero estas palabras no eran nada en la mente de aquellos hermanos de él, por los que había venido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron e hicieron eso con él. Si esto hacen con el leño verde, dijo él, ¿qué no harán? Así de perversos somos los hombres, hipócritamente por obras. Después de hacer algo como esto, estos pícaros habían dicho que no querían que llegara a la Pascua, sino que estuviera muerto antes para no contaminarse. Al mismo tiempo estaban siendo religiosos. ¿Y de qué les servía la religión? Una religión hipócrita, llena de obras. Parecían menesterosos con las viudas, con todo, pero con el Rey de Reyes lo estaban haciendo pedazos, enardecidos. Pero diezmaban el comino y la pimienta, pero ayunaban y hacían congregaciones hipócritas, poniendo el énfasis en la ropa, en la señal, en el ayuno, en las vigilias. Pero son unos hipócritas, son unos lobos disfrazados de ovejas. Y ahí están entretenidos los cabritos, porque no son las ovejas, porque repito, mis ovejas oyen mi voz. Un hijo de Dios no está en una congregación de falsa enseñanza. Ahí están los cabros, por no decirles otra palabra. Y es bíblico, en la Biblia se dice: y apartará a los cabros a la izquierda y las ovejas a la derecha. Vamos a usar esa palabra suave, pero no son tan pequeños. Pues estos religiosos estaban pendientes de matar al Mesías, pero también de no contaminarse sus manos para llegar a la Pascua. Y aquí había un evento trascendental. Lo que estaban haciendo como recordatorio, la Pascua establecida por el hecho de haber sido liberados de Egipto, hoy el Señor iba a liberar de pecado al mundo. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy era ese sacrificio, y Él era el Cordero Pascual. Ellos estaban poniendo un corderito, seguían en las tradiciones, un prototipo de este sacrificio que iban a hacer ahora. Y el escritor dice que al mismo tiempo, o sea, en este evento de la Pascua, donde recordaban que estaban matando a un inocente por los culpables, nada más que el Cordero de esta Pascua iba a ser el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Ellos estaban matando un corderito inocente, pero ahora estaban matando al Hijo del Todopoderoso. Y esta Pascua iba a ser la última, celebrada con el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. No se daban cuenta que ya estaban viviendo la Pascua verdadera. Se habían enredado en las tradiciones y ya tenían el cabrito inocente y ya tenían todo ahí, pero no entendían que estaban matando al Cordero de Dios. ¿Cuántas veces nos confundimos en las tradiciones y en las religiones y perdemos la perspectiva de lo que es verdad? Y estos falsos hipócritas, pastores y líderes, enfocan a la gente bobamente en la ropa, en la falda, en la mantelina, porque no saben de Biblia y porque solo están inventando locuras y así entretienen a la gente, pero no enseñan la palabra de Dios. No enseñan que el Cordero de Dios murió en la cruz y que Él quitó el pecado del mundo y que salva a todo aquel que cree en ese sacrificio. Amén. Amén. Están viendo la ropa, los zapatos. Por eso se enardecen.
Y dicen que los que andan zapatos y ropa no apropiada están en el infierno. En el infierno estás tú, junto con ellos, por estarlos engañando. Ninguna vestimenta nos lleva al cielo. Entonces, no pudo Pilato obtener la misericordia de estos individuos. Viendo a mi Señor sangrado, desgarrado, con una cruz de espina, golpeado, me pongo a pensar yo que yo siendo miserable, cuando me humillan, me enojo, intento vengarme de esa persona y luego digo, soy creyente y debo de esperar en Cristo. Yo que no soy nada y ahora el Rey de Reyes humillado por una turba de mapachada, como dice mi compañero. Humillándolo, escupiéndolo, soldados ineptos, poniéndole un manto, burlándose, mofándose del Señor. Hay algunos en la iglesia que con un error, con una palabra, ya se van las grandes princesas o los princesos. Y el Señor ha aguantado toda la humillación, siendo el Rey de Reyes. Y nosotros que somos, escoria, gusano, que es el hombre para que tengas de ti. Pero hay algunos que nos creemos el pavo real. Ay, me vieron mal. Ay, no me saludó el pastor ahora. Viste a Chufla y ni me dijo nada. Por eso ya no voy a esa iglesia, no hay amor. Wow. Lo quisiera poner ahí donde estaba mi Señor. Y lo peor, que estaba muriendo por esa misma gente que lo estaba golpeando. Estaba muriendo por la gente que lo estaba golpeando. ¿Morirías tú por el que te ha humillado? Uno guarda rencor el que lo humilla y no pasa por alta humillación, y ahí anda esa humillación, y ahí anda, y andas queriendo que ese sea destruido o destruida. ¿No es cierto? Porque nosotros no deberíamos de humillarnos. Porque somos ¿qué? Porque somos ¿qué? Respóndete tú. Pero ahora mi Señor, mi Salvador, su pueblo, su propio pueblo, y unos impíos se habían mofado de él, lo habían golpeado, estaba sangrando, y lo peor, inocentemente. Ahora muchos de nosotros somos pícaros y por sinvergüenza nos pasan las cosas y todavía queremos piedad, pero este pueblo no tuvo piedad de mi Señor. Verso 3. Y le decían, salve Rey de los judíos, y le daban bofetadas. ¿Qué les parece, hermano? Que le burlaran de ustedes. Sálvese Rey de los judíos. Porque se enoja uno con él, sos salvo vos. Tú no eres. Hasta por eso a veces se enoja uno. No entiende. Y para que los hermanos que evangelizan y no se preocupen, quiero contarles una fábula que me contaron a mí muy interesante. Dicen que un burro se encontró con un tigre. Estaba el tigre ahí. Y viene el burro y le dice, mira el pasto que azul está. Y viene el tigre y le dice, no, el pasto es verde. No, te digo que es azul, el pasto es verde, le decía el tigre. Te digo que es azul. No, le dice el tigre, es verde. Y se va el burro donde León, el rey de la selva, y le dice, mi rey, ahí anda el tigre diciendo que el pasto es verde, sabiendo mi rey que es azul, ¿verdad? Y le dice el león, sí, hay que castigarlo, porque siempre el chambroso, ¿va? Que hay gente el chambroso, hay que castigarlo. Sí, lo vamos a castigar. Y le pone 5 años de silencio el león al tigre por el castigo. Y viene el tigre y le dice, mi rey león, acepto el castigo, pero solo quiero que me diga por qué me castiga si el pasto es verde. Yo no te estoy castigando por lo que dijo el burro. Te estoy castigando a ti por discutir con un burro, porque nunca van a entenderle. Así es que te castigo a vos por necio, porque con los burros no se discute porque nunca entienden, aunque les dé las evidencias. Amén. Así es que esta enseñanza, estos tipos, Jesús había hecho todo y habían entendido, hermano. Ya no había nada que discutir con ellos. Hay gente con la que no se puede discutir. Y bien no le pongan 5 años de castigo a usted por andar discutiendo con ese tipo de personas.
Uno tiene que ver con qué persona. Entonces en el verso 3 le decían, y el rey de los judíos, y le daban bofetadas, que me dieran una bofetada a mí, pondría la otra mejilla a usted, hermano. Y aseguro que por muy tullidos que estemos nosotros, hermano, trataríamos de rebuscarnos. Pero mi Señor ha aguantado. Verso 4. Entonces Pilato salió otra vez. ¡Wow! Este Pilato se estaba rebuscando. Y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hay. ¿Estaba claro Pilato que era inocente? Aquí había un problema. El que aplicaba la ley, corrupto, sabiendo que el hombre era inocente, tenía que haberlo liberado. Pero la presión del tumulto y de los israelitas y de los sumos sacerdotes que lo estaban presionando, que si no lo hacían iban a hacer un tumulto para que lo despidieran, entonces él amaba su trabajo, más que la verdad. Pero él acaba de declarar y se condena con estas palabras porque él mismo está diciendo que va a ser corrupto y va a condenar a un inocente. ¿Habrán jueces así que condenan a inocentes? ¿Habrás condenado tú a un inocente con tu lengua? ¿Cuántas veces habremos condenado a un inocente? Qué vergüenza da, hermano. Qué vergüenza da. Yo ya he parado a dar vergüenza. Me robaron tal cosa, fulano fue cuando hay alguien que te cae mal. Y cuando nos damos cuenta que no es así, qué vergüenza. Pero este tipo en este verso se condena él solo. En el verso 4 está diciendo que este hombre es inocente, no hay delito en él. Y entonces, ¿por qué lo iba a condenar? ¿Por qué condenamos sabiendo que la gente es inocente? Verso 5. Y se salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¡Qué humillación! Lo disfrazaron como payaso, burlándose que él decía que era rey. Y lo era. La ironía era que era el rey de los judíos. Amén. Era el rey. Y la ironía es que lo disfrazaron como payaso, le pusieron un manto de un soldado rojo, le pusieron una corona de espinas ensartada y bien golpeado. Aquí está el rey de los judíos. Pilato dijo, ¿quién no tendrá misericordia al ver esto? ¿Hubiera tenido misericordia a ustedes? ¿No? Hubiéramos gritado, crucifícale, crucifícale. ¿Cuántos crucificamos al Señor? El Señor ahí, en un atrio como este, un poco más elevado, el púlpito allá gritando, y Pilato aquí el hombre, aquí te los traigo, yo no hay culpa en este hombre, porque él no estaba contaminado. Los que están contaminados religiosamente, por eso a veces es mejor predicarle a los hijos del diablo que predicarle a uno que se llama mal cristiano. Son más piadosos y escuchan más. No se les va a olvidar la fábula del burro. ¿Qué cuesta con estos que se creen algo? Y se les dé evidencia, pero no, yo aquí sigo, pero no, yo aquí estoy, sí. No se le olvide. Entonces Pilato lo saca, verso 6. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles le dieron voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito. Vuelve a condenarle. ¿Castigaría usted a un inocente, hermano? Cuando uno estudia derecho, no sé los maestros de ahora, pero cuando uno estudia derecho, y el derecho penal específicamente, y dice uno, ¿por qué la ley es tan aguada? ¿Por qué? Y me acuerdo que decía, el catedrático decía, es que cuando hay una leve duda, aunque el pueblo diga que es culpable, aunque hay una leve duda, es mejor dar un veredicto de inocente. ¿Y por qué? Le decía yo, ¿y por qué? Y luego me dijo, es mejor tener 100 culpables afuera que un inocente en la cárcel. Entendiendo el daño que se le hace a una persona inocente al meterla presa. A un sinvergüenza no le hace daño, él está feliz, sale más gordo, sale. Pero una gente honrada ahí se muere. Pero eso es como que se alimentan de la maldad.
salen hasta más robustos y a peor. Entonces me dice ese principio él, es mejor tener 100 culpables afuera y no equivocarse y meter a un inocente en la cárcel. ¿Habrán inocentes en la cárcel? Que les habrán fraguado como a Yeshua, le fraguaron un juicio falso, corrupto. Para allá los culpables, qué terrible. Y usted por ser pobre y no poder pagar abogado y no poder defenderse, lo meten. Ahora me imagino que hoy va a tener adentro uno siendo inocente. Ahora mi Señor era inocente, de verdad que inocente. Y lo estaban haciendo pedazos. Y alguien me dice que va a salvar por obra con semejante sacrificio. No sé qué obras te podrá darle un plato de comida, te igualará a lo que el Señor sufrió. Como para escupir la cruz de Cristo diciendo que me salvo por obras. Y echar por el caño la obra redentora que mi Señor hizo con todo ese sufrimiento. Sufrimiento que nosotros teníamos que haber padecido. Pero que Él lo hizo. El inocente por los culpables. No se te olvide eso. Verso 7. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Entendieron el mensaje estos pícaros? ¿Entendieron el mensaje que el Señor daba? ¿Cuál es el mensaje que el Señor daba? Que Él era el hijo de Dios. Y Juan ratificó diciendo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tenían claro el mensaje? Lo que hicieron fue rechazarlo, pero no que no lo entendieron. Así hay gente que entiende, pero sí, yo sé que eso es bueno, pero ahorita no quiero nada, estoy ocupado. ¿Entendió el mensaje? ¿Entendieron el mensaje? Ellos sabían lo que Cristo les quiso decir y se lo respaldó con milagros. No solo es que quiso decir, sino que demostró, ellos mismos expresaban, decían: ¿quién es este para que ordene a la naturaleza? ¿Quién es este para que eche la enfermedad? ¿Quién es este para que haga ver a los ciegos? ¿Quién es este para que haga caminar a los inválidos? ¿Quién tenía que ser? El Hijo de Dios Todopoderoso. Amén. Pero ellos lo rechazaron. Entendieron el mensaje y vieron las señales, pero no quisieron nada con eso. Muchos hacen lo mismo con el Señor o como Pilato, le lavan las manos. Pero un día, grandes y pequeños, ricos y pobres, feos y bonitos, estarán ante el juicio final y darán cuenta. Y ahí aparecerán los corderos, aparecerán los cabros y aparecerán las ovejas. Pueden burlarse todo lo que quieran, pueden ignorar a mi Señor y a su sacrificio todo lo que quieran, pero un día van a estar ante su presencia y hemos de dar cuentas. Y no podrán decir que no se les predicó. Se les predica por internet, se les predica en vivo, pero cada quien hace con el mensaje. Pilato despreció la verdad. Los judíos no quisieron la verdad. El popul, o los poco de gente, no sé si entendían o no entendían, pero participaron en la muerte. Nuestra ley dice que hay que matarlo. Y esa ley se la había dado ¿quién? Cristo mismo. Cristo mismo le había dado esa ley. Y no lo reconocían. Verso 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más. ¡Wow! No vaya a ser que este realmente sea el Hijo de Dios. Porque cuando yo le pregunté, bueno, veamos qué hace Pilato después de que oye esto. Verso 9. Verso 9. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Yeshua: ¿de dónde? ¿Cómo le dijo? ¿De dónde? Digo, no vaya a ser que me esté metiendo con el Hijo de Dios de verdad. Entonces cuando le dio miedo porque le dijeron: este dice que es el Hijo de Dios, Pilato algo dijo: no vaya a ser, y lo mete: ¿de dónde eres? Le dice Pilato. Pilato, en su conocimiento, estaba viendo que algo había en este hombre que era diferente, pero que supuestamente él
Por supuesto, no era judío, no sabía de las promesas, no sabía de todo eso, pero estaba viendo que era alguien especial. Y ahora le dice, ¿de dónde eres? Es decir, que puede venir del cielo. Porque esa fue la pregunta. ¿De dónde eres? No se refería, le estaba preguntando si era celestial o era terrenal. Ahí le entró duda. Verso 10. Entonces le dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Vuelve a condenarse este hombre. Si este hombre tenía esta autoridad, entonces no es inocente, porque pudo haber él ordenado que no lo sacrificaran. Pudo. Aquí lo está diciendo él que pudo. Entonces está consciente, como se dice en derecho, con premeditación, ventaja y alevosía, está tomando aquí que lo maten. Y está en su soberbia diciendo, ¿no ves que soy poderoso yo? Que yo tengo la capacidad y tú no me hablas a mí. Como queriendo decir, no estás viendo que soy yo poderoso. Y veamos qué contesta mi Señor. Veamos qué contesta mi Señor. Verso 11. Y yo quizás creo que aquí él entendió. Respondiendo Yeshua, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada. ¿De dónde? ¿De dónde eres? ¿De dónde le estaba diciendo que era? De arriba. Él hablaba con su papá Dios. Él hablaba con su padre. Y vos no tenés ninguna autoridad si mi papá, si el Dios de todo esto no te da. Me imagino que se debe haber quedado estupefacto Pilato, porque ahora le respondía la pregunta, ¿de dónde eres? ¿No ves que tengo autoridad? Tú no tienes ninguna autoridad, gloria a Dios. Sobre los creyentes nadie tiene autoridad más que Dios Todopoderoso, amén. Y nadie nos va a quitar la vida hasta que llegue el momento que Dios quiera, amén. Así será, confía en eso, que lo que sobrellevamos lo vamos a sobrellevar, porque Dios dijo que no nos va a dar nada que no podamos sobrellevar. Y cuando nos toque nos va a tocar, porque es el día que nos toca. Porque mi Señor así quiere. No es este pícaro, no es este ignorante, no es este que me va a matar. Es Dios que me dice, ya pasé lista y te traigo mi reino. Amén. Y no será una derrota, sino que una victoria, porque pasaremos de muerte a vida. Gloria a Dios. Así será. Así será. No podrán. Al Señor lo vieron 3 años y nunca lo mataron, hasta que llegó la Pascua, porque Él era el Cordero Pascual en ese momento. Y le contesta a Pilato, fuese de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, aquí hay una enseñanza que no sé cómo le va a traer. El que a ti me ha entregado, ¿qué dice tu Biblia? Entonces hay intensidad de castigo y intensidad de pecado. No todos son iguales. No todos son iguales. Y esta es palabra de Dios. Él lo está diciendo. Así como otra vez en una referencia dije que tendrá más piedad de Sodoma y de Gomorra, que vi los pícaros que estaban ahí. Entonces quiere decir que habrá intensidad en esto. Entonces ten cuidado, hermano. En este caso el Señor de su boca les está diciendo, el que a ti me ha entregado. ¿Y quién lo entregó a ellos? ¿Quién lo entregó a él? El Sanedrín, Caifás y los mismos judíos. Y también puede hacer referencia, ¿quién fue el que le entregó con un beso? Ay, de aquel mal le hubiera sido no haber. Le espera algo bueno, ¿no? Le espera algo bueno. Ten cuidado, hermano, con los pecados que cometes. Nosotros ya no tenemos pecados para condenación, pero Dios, al hijo que ama, disciplina. Pero en este caso estamos hablando de estos pecadores. Y a este les dijo que ay del que me entregó a ti, que tiene mayor. Y aquí va en el juego a Judas.
va el Sanedrín, el sumo sacerdote, que son los que se lo llevaron. Y bueno, y el pueblo mismo que se lo llevó a Pilato con el propósito de que lo mataran. Cuántas cosas que aprender, cuántas cosas que entender. Y ahora esto dicen que la salvación es gratis y que es fácil. ¡Wow! Ya dije que nosotros somos tan delicados que con una mala mirada. Ahora el Hijo se despojó de su reinado, vino a la tierra y siendo humillado por incircuncisos y por su propio pueblo, abofeteado, mofado. Nosotros no lo aguantaríamos, nos iríamos contra cualquiera. Somos soberbios, somos orgullosos, aunque decimos que somos creyentes y aún siendo creyentes, da vergüenza lo que somos. Y cuando vemos la escritura, sí lo entiendo como Pilato. Entonces haz tú lo mismo, perdona, no perdona. Pero sabes que acá no perdona. Y las últimas palabras de mi Señor que se van a ver posteriormente. Perdónalos, porque no saben. Después de que lo golpearon, le pagaron la lana, le arrancaron la barba, lo flagelaron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas. ¿Sería capaz usted de decirle que darle perdón a una que le haga todas esas cosas a usted? ¿Dispensaría perdón usted? ¿Qué clase de creyentes somos? Pero el domingo nos vemos bonitos hasta de corbata, miren. Pero cuando llega al trabajo uno, el hermano, el hermano. Y cuando yo miro todo este acto, yo no sé si me está siguiendo, pero todo este padecimiento de 1 o 2 días de mi Señor, qué terrible. Y mira, en esta conversación y todo eso, y entonces le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Verso 12. Desde entonces procuraba Pilato, ¿qué? Sintió miedo Pilato. Sintió miedo Pilato, que era incircunciso. Pero miren lo que hacen los religiosos. Y por eso es que todas las religiones son peligrosas. Y por eso todos los que están yendo a las iglesias, en el nombre de Dios les pido que revisen, que escudriñen como los hermanos de Berea, y revisen si están trazando bien la palabra de su iglesia o solo hablan de dinero y de ropa. De dinero y de ropa, de música. Dinero, ropa y música. ¡Ay! Dice uno. Siempre les envío algunos mensajes en el grupo. Yo hace poco le envié uno: estoy enseñando con autoridad. Él mismo le dije que tiene autoridad. Y cuando usted oye hablar a ese hombre media hora, no menciona ningún verso bíblico. No menciona nada. Vale hablar y gritar y regañar por las que andan minifalda, por las que no sé qué, por las que andan allá, pero en ningún verso bíblico. Y nadie se va a salvar por eso. No predicó el evangelio. Y cuando alguien habla a su boca y pasa una hora y nunca predica el evangelio, vana es esa palabra. Si dentro de tu mensaje no hay eso. Porque él murió por eso. Estaba muriendo por la ropa ahí. Estaba muriendo por la ropa. ¿Qué? Es más, ¿cómo andaba él ya ahí? Desnudo. Ay, el Señor andaba desnudo. Se fue al infierno. Bueno, hermano. No sé los que me siguen o los que ven en el grupo la información que mando. Pero ellos tienen valor de decir que las que andan, que pintan, y las que andan vestidos cortos, están en el infierno. Lo dicen, hermano. Tienen más autoridad que Dios, quizás. Pero no me sorprenden ellos porque ellos de eso viven. Me sorprenden los que les están oyendo, que son igual que ellos y tendrán la misma condenación. No van a pasar por inocentes. Así es que piensa bien lo que estás escuchando, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y las que son mías me siguen. Así es que mira quién está siguiendo. Si a un cabro, o realmente está siguiendo al Señor. Entonces dice el verso 12: desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: sus hermanos. ¿Se han sentido acusados ustedes por la familia, hermano?
la familia de sangre, que parece que lo deberían de amar a uno, que lo deberían de querer, de que lo deberían de defender, pero dentro de la misma familia hay gente que lo puede matar por 1 metro de terreno, por una casa, por una herencia. Si estos son capaces de hacer, ¿qué lo hicieron con mi Señor aquí? Gritaban, dice. ¿Y qué le había hecho el Señor al pueblo? Darle de comer a 5,000, a 3,000. ¿Qué le había hecho el Señor? Hacer ver a los viejos, andar a los cojos, oír a los sordos. ¿Qué les había hecho el Señor de daño a este pueblo para que gritaran, que le crucificaran? ¿Qué daño les había hecho el Señor? ¿Qué daño había hecho? Pónganse a pensar, toda esa gente que fue beneficiaria de su palabra, toda esa gente que se reunía 5,000, 3,000, 6,000 alrededor de él y oían el mensaje, ahora estaban gritando, crucifícale. Porque muchos igual vienen a la iglesia y oyen el mensaje, pero no lo disciernen, no tienen entendimiento, no le piden al Espíritu Santo llegar a la verdad. Y pueden estar escuchando esto como escucharon el sermón del monte, como escucharon todas las palabras del Señor, pero ahora gritaban, crucifícale. Porque no aprendieron, porque van a la iglesia a gritar, a bailar, a cantar. Bueno, les he estado mandando toda esa información para que miren las ridiculeces que hacen los pastores y la gente feliz de la vida. Uno los mandó a comer grama, pasto. Un pastor los mandó a comer pasto. Y la gente feliz. Se tiraba en la grama, está comiendo pasto. Aquí se les dice, vengan a todos los cultos. Tal vez vamos a llevarnos a comer grama. Tal vez así estamos mejor. Ya no sé cómo funciona esto. Yo me quedo, Señor, ¿por qué, Padre? ¿Por qué la verdad no le escuchan? ¿Y por qué oyen todas esas mentiras y están felices? Otro pastor le ponía el pie en el estómago a la mujer para estar y feliz. Otro andaba gasolina en una botella y decía que por el poder del Espíritu Santo la convertía en jugo de piña. Y abrían la boca y él metiéndole. Y feliz. ¿A dónde está en el Evangelio? Pilato trataba de soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, oiga bien, la gente que debería amar al Señor, si a este sueltas, no eres amigo de Bukele, no eres amigo de César, no eres amigo de César. Miren por dónde iban ya. O sea, el imperio que los había reprimido, ahora le estaban dando besito a César. Y estaban diciendo que Pilato no era chero de ser. Pilato al que odiaban porque era representante de César. ¿Cómo nos volvemos ciegos? Cuando el rencor y el odio está en nosotros, nos volvemos ciegos. El pecado entorpece. El pecado entorpece. Imagínense, no eres amigo. Miren por dónde iban ya. O sea que como él se los había sacado 4 veces para que tuvieran misericordia de él y no lo lograba, ahora le dieron la intención a Pilato de soltarlo. Ahora le dicen, si lo sueltas no eres amigo de César. Porque ya estaban diciendo que él era el guerrillero. Miren lo que le estaba diciendo. Qué ratas más negras. Todo el que se hace rey a César se opone, porque como habían calificado de rey al Señor, pero Pilato había descubierto que él no propiciaba ningún peligro para el reino. Él lo había entendido. Pero él estaba diciendo, el que dice que es rey, pero no queda la cosa ahí. Miren, no queda la cosa ahí. Miren hasta dónde lleva el pecado. Verso 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Verso 14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero, verso 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, Pilato. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. Y hoy sí se fueron al infierno.
hoy dice, bueno, mal infierno. Hermano, ponme atención por un momento. Que el Espíritu Santo te ayuda. Ponme atención. Estaban matando al Señor porque se había dicho que rey de los judíos. Y ellos eran tan celosos de su rey que iba a venir, que por haber dicho que era, lo iban a matar. Pero ahora están diciendo, mira lo que dice en el verso 15 al final, estos pícaros. ¿Qué es lo que hace el pecado? No tenemos más rey que a quién. Mira qué hijos del diablo. Mira qué hijos del diablo. Ya no eran judíos, ahora eran romanos y César era su rey. Renegaron a ser judíos, renegaron a la verdad por el repudio y el odio que le tenían al Señor y dijeron, no tenemos más rey. Wow, eso lo tenía que decir un romano. Pero los hijos de Dios diciendo que no eran hijos de Dios, sino que ellos, su rey era César. Wow. Nos ha llevado la soberbia, el orgullo, el rencor a ser nosotros de esta manera, hermano. Que Dios nos perdone y nos ayude. Porque nosotros podemos hablar de estas personas, pero podemos estar en el mismo lugar. Podemos estar en el mismo lugar. Yo no sé nada de ti, pero piensa en ese problema que tienes. Piensa en eso que no te deja alabar. Piensa en eso que no te deja tranquilo, que sabes que estás haciendo y que Dios te está hablando. Dios nos está hablando. Pero serás tú si lo escuchas. Y termino en el verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y lo llevaron. Cedió a la presión. ¿Ha cedido alguna vez a la presión social usted? A los jóvenes, échate un trago. Si no es que es payunco, y empieza. Hermano, Dios nos ha hablado, qué terrible. Piensa por un momento, porque aquí no ha terminado. ¿Qué es lo que costó la salvación? Mira todo este proceso, y que no te he descrito todo, porque los 4 evangelios, si los lees completos, pueden darte detalles de todo este proceso, pero yo no te he dado tantos detalles, solo lo más importante. Y ahora cuando pienso, Padre, gracias, yo hubiera flaqueado, a las primeras hubiera flaqueado, pero mi Señor fue obediente hasta la muerte. Nosotros somos obedientes. Ahí queda para que nos respondamos cada uno. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. No tengo ni idea